Estábamos hablando con Tata Joffre, un anticipo de lo que la conversación que va a hacer ahora, sobre el tema cubano, ¿no? Es decir, Cuba estuvo cerca, Tata. Yo cuando leí tu libro, fue Cuba, son 500 páginas que se leen como una novela, porque además no le sobra nada. Son libros que son 500 páginas perfectamente aplicables a una etapa que uno dice, no sé cuál fue la razón final por la cual fracasaron, ¿no? Fracasaron, quisieron seguir con la Guerra Fría, ya no había Guerra Fría, en fin, una cantidad de cosas. Pero el hecho fue que estuvieron cerca. Yo, leyendo tu libro, Fue Cuba, realmente me dio miedo retrospectivo. Dije, caray, qué cerca estuvimos. Sí, yo creo que fracasaron por dos o tres razones que van a molestar que las diga públicamente. Primero, fracasaron porque los militares fueron a la guerra y triunfaron. Pero fracasaron también porque los partidos políticos mayoritarios se oponían al castrismo. Y estoy hablando del peronismo, el radicalismo y los demás partidos de derecha, digámoslo así. Pero el sindicalismo fue muy importante y muy castigado por el castrismo. Porque acá lo que hubo fue una exitosísima tarea de infiltración dentro del peronismo, y es eso. Porque todos vienen hablando de Perón, y Perón los llamaba simuladores, que después de a poco se iba acercando a que había que separar la paja y el trigo. Pero quería contarles lo siguiente, ¿cómo llega este libro? En los 8 libros que escribí, siempre hablo de la cuestión cubana. Y yo voy juntando archivos. No me daba para hacer este libro con todos los archivos que tenían, que estaban... Hasta que logré hacer una conexión y lograr esto. Acá está. Este es el pendrive. Acá está el archivo de la inteligencia checoslovaca. Acá hay 11.000 que fue crucial. 11.000 focas. Sí, hay mucha cosa que quedó afuera, porque en la editorial me dijeron, bueno, todo muy lindo, Tata, pero acá sobran 400.000 caracteres. Entonces tuve que contar. Y con ayuda de Federica, o decir, Federica Guirarrova, que fue la traductora del checoslovaco, si no, ¿cómo haces? Pero lo cierto, Mariano, es que, por ejemplo, esto empezó hace mucho tiempo, esta invasión cubana. El 4 de enero del 60, Fidel, el Che explicaba a unos argentinos cómo había que hacer para armar la guerrilla en Argentina. Es el mismo Guevara que va a venir al año siguiente, en agosto, a visitar la Frondizi, pero que imaginaba cómo había que hacer la guerrilla en Argentina. Y lo cierto es que había un gobierno constitucional. Por yo eso, leyendo tu libro, la conclusión que sacaste es que uno también critica mucho a las Fuerzas Armadas argentinas, que no dejaron de cometer errores, pero que en este caso fueron sólidas. Absolutamente, porque contaban con la sociedad. Ellos sostenían que el castrismo y el chinoísmo sostenían que la guerrilla debía moverse como pez en el agua, y la sociedad les agarró, tiró el agua, las dejó a la intemperie. Hay sobrados casos de civiles que llamaban a las fuerzas de seguridad, acá hay guerrilleros, gente rara, mucho. Y digamos, vos lo que estás diciéndome, expresándome, es el pensamiento de Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin, que lo dijeron horas después del golpe del 73 en Chile, de que las Fuerzas Armadas habían salvado al país del marxismo. Sí, claro, es cierto, pero lo que sucede es que esos dirigentes políticos, cuando vieron que Pinochet no tenía fin, no ponía plazo, empezaron a gritar. Y acá había algo peor todavía. Yo he dejado constancia de lo que yo pienso del proceso en Fuimos Todos, que yo creo que es de los libros que más Pero a mí me pasó al leer tu libro, uno tiene la sensación, viste, cuando anduviste muy cerca de chocar en el tráfico y no chocaste, y cuando empezás para atrás decís, caray, me faltó poco. Hubo una tarea de espionaje muy profundos en la Argentina. Mirá, ahora, ¿me permitís que introduzca? Este tengo un cablecito esto. Mirá, esto en checo no dice nada, pero si vos vas a la traducción, es el jefe de inteligencia checa en Buenos Aires que le dice a la central de Praga,
enviamos la segunda copia de un manual militar para el entrenamiento de unidades contra la guerrilla en la Argentina. Estaba mandando reglamentos militares argentinos a Praga para que fueran a La Habana, para que sea entregado a los amigos cubanos, a los cuales les puede resultar interesante tenerlo. Fíjate vos que cuando yo leía lo tuyo, y uno dice, ¿por qué estaban bien organizados y sin embargo fracasaron? Yo creo que hay que darle algún mérito a las Fuerzas Armadas Argentinas. No, en absoluto, por supuesto que sí. Pero las Fuerzas Armadas Argentinas no hubieran podido hacer lo que hicieron si acá no llegaba Perón en junio del 73. Mariano, es así. Me dejas que haga una pregunta, pero mira, inusualmente tengo que hacértela a vos, pero estoy tentado a hacérsela a Mariano. Indirectamente, Tata, te pido a que también es a vos. Yo lo escucho a Mariano. Y la pregunta que sería, su generación, Mariano, que usted ya era un hombre que escribía, que hablaba sobre el país, digamos, ¿no percibió esto que usted percibe hoy con el libro del Tata? Digo, de que estaban organizados, de que era un plan sistemático. No, ese libro, eso es lo que percibo ahora, de lo cerca que estuvimos, es gracias al libro del Tata. Por eso le digo, estuvimos cerca. Generacionalmente, que no se advirtió eso, no se supo nunca. Digamos, hubo un sector de la Argentina que vivía esto como un proceso marginal, subterráneo. Lo pregunto, lo pregunto generacionalmente. Estoy tratando de interpelar generacionalmente, porque verdaderamente que tu libro traiga luz, que no me cabe la menor duda que documentalmente, yo todavía no lo he podido leer, ya lo voy a leer por supuesto, traiga luz sobre esta cuestión, es formidable. Ahora, la pregunta ya hacía vos, Tata, ¿cuánto se conoció de esto y cuánto se mantuvo en ese oscurantismo? No, esto era un trabajo y una información que manejaba muy poca gente. Cuando comienzo por Balbín, diciendo quién trajo la guerrilla, eso lo dice en marzo del 76. Es decir, Balbín tenía que saber quién trajo la guerrilla a la Argentina. Cuando está por asumir Sonaro Lima, eso lo cuento en El Escarmiento, y lo acompaña Humberto Romero, que va a ser senador de la Nación por Corrientes, y reciben a un coronel que les explica lo que estaba pasando en la guerrilla, la subversión en la Argentina. Y la verdad que se quedaron los dos muy impactados porque desconocían el grado de profundidad en donde... Ahora, en esa digamos, subestimación de la guerrilla, ¿qué papel jugó el ego argentino? Como diciendo, con nosotros no, querido. No entiendo bien tu pregunta. Claro, pues nosotros, a mí por lo menos, a mi ego, me golpeó que hayan estado tan cerca. Ah, sí, claro. Bueno, vuelvo a repetir, no era una tarea que era seguida de cerca por el gran lector. Cuando vos leís La Opinión, un gran diario argentino, a partir de abril del 71, y vos empezás a ver las noticias, te tienen que contar quién es el ERP. En el año 71 el ERP ya estaba fundado. Había sido fundado en julio del 70 en las Islas Lecheguanas, el 5º Congreso del partido. O sea, había pasado un año y medio. Y te iban explicando y que lo que era la FARC. Lo que yo estoy contando acá es el comienzo de la guerrilla, cómo se va a formar la guerrilla en Argentina. Hablo de FARC, ERP y Montoneros. Y cuento que sus grandes jefes, todos pasaron y se entrenaron en Cuba, pasaron por Praga y vinieron a la Argentina. Entonces, lo único que yo hice fue juntar. Acá está Osatinsky, la ficha de Osatinsky en el aeropuerto que le dice a la gente checoslovaca, vamos a hacer de la Argentina una nueva Cuba. Hermano, yo no inventé eso. Ahora, dijiste algo mientras estábamos en el corte que me parece válido que lo traigas aquí. Ellos tenían un plan muy claro, pero también hubo grietas en el sistema político argentino que permitió el ingreso del castrocomunismo en esas grietas. Es absolutamente cierto. Es decir, no podemos echarle toda la culpa a los cubanos. La culpa también es nuestra, porque con nuestras limitaciones, nuestras grietas, nuestras fisuras, yo no uso la palabra grieta, fisuras, la fisura, se fue colando todo esto, perdón, toda esta basura,
que se nos metió en la sociedad a partir del 8 de enero del 59. Pero nosotros fuimos responsables. Por eso traigo a colación a Eduardo Lonardi, cuando en la discusión el día anterior que lo van a echar, le dice a quienes lo van a echar: ustedes no pueden mandar al peronismo a la ilegalidad, porque estamos hablando de cosas muy serias. Y eso con ocurrió el peronismo en la ilegalidad, la posibilidad de que el castrocomunismo tomara al peronismo, a ese peronismo Perón que fue estaba... bastante refractario hasta que, vamos a decirlo, hizo una suerte de matrimonio de compromiso. A él fueron en febrero del 71 y le tiraron el cadáver de Aramburu y mandó una carta, pero hay que ubicarse en el tiempo. Febrero del 71, todavía estaban los militares, él quería un proceso democrático, pero lo más importante es leerlo a Perón cuando el golpe de Ilia, porque acá está Perón en el golpe de Ilia. Muchos se equivocaron, esto es primera plana, se equivocaron al leerlo a Perón o leer nada más que un párrafo de Perón. Dice: simpatizo con el movimiento militar de Onganía porque el nuevo gobierno puso coto a una situación catastrófica. Como argentino hubiera apoyado a todo hombre que pusiera fin a la corrupción del gobierno de Ilia. Es un poco, me parece que oí hablar de corrupción del gobierno de Ilia. Pero Perón dice: el nuevo gobierno tiene una buena intención. El problema político solo se soluciona haciendo los padrones de nuevo. Es tarea para 1 año y medio o 2. Bueno, Onganía quiso que hace 20 años. Eso está contado en los libros. La famosa reunión de mayo del 71. Tata, dos preguntas. ¿Los militares argentinos subestimaron también el poder de penetración del castrocomunismo? Segunda pregunta. ¿Se aprovecharon de la presencia del castrocomunismo para generar su propio proyecto político? No sería incorrecto decir los militares, algunos, como planteaste recién Onganía. Sí, algunos. Yo no hablo de Onganía. Onganía lo conmueve el Cordobazo en mayo del 69, en donde muchos de estos muchachos trabajaron. Yo diría que a partir del 76 el problema de la subversión fue un ingrediente más para atizar el golpe. Y la verdad es que para aquella época las organizaciones armadas estaban ahí, a mitad de camino. Pero yo te recuerdo que en la quinta La Pastoril de la localidad de Moreno, el 29 de marzo del 76, el gringo Mena gritó: tenemos 6.000, es decir, tenían 6.000 guerrilleros, nada más que el ERP. Vayan al juicio de la Quinta La Pastoril, ahí está. Y Montoneros tenía mucho más. Ahora, si vos me decís, se ignoraba. Lo que pasa es que y no sé, parece pero que este organigrama, Mariano, los verdaderos profesionales eran los del ERP. Este organigrama lo hizo la inteligencia militar. Y esto de 1970, o sea, tenían bastante bien armadito cómo era la red pero no sé qué hicieron. O sea que conocían. A los militares no los sorprendió el castrocomunismo. No. Fernando Valmedina está acá, como habiendo pasado por las olas. Y está acá. Está acá en la ficha de Praga. No, por lo que eso, pasa es que lo que nadie cuenta es que estaba de luna de miel. Hizo tomar más conciencia tu libro de que no estuvo tan lejos. Cuba no estuvo tan lejos de la Argentina en ese momento. Bueno, digamos que en Chile, Cuba, el yerno de Allende era un agente de inteligencia cubano que trabajaba en la moneda. Estaba casado con la Tati Allende, y que además era un tipo con un nombre falso, porque cuando llegó a Cuba, la Tati se dio cuenta que su marido tenía otra familia y se pegó un tiro por la depresión. Y los cubanos estaban ahí, los más altos oficiales de las tropas especiales cubanas estaban ahí en Chile. Tata, el paso de... Ahora, eso habría que hacer esa pregunta final sobre este tema. ¿Se equivocaron o se equivocaron muy poco al elegir América Latina
y Cuba como epicentro. No, no se equivocaron, porque además lo que hay que decir, Mariano, es que todo esto que se hizo sobre América Latina se hizo con el conocimiento del KGB, de la Unión Soviética, porque si no, Checoslovaquia no hubiera operado, no hubiera dado casas clandestinas y los contactos en el aeropuerto para que sigan viaje en la Operación Manuel. Y por ende... Pero quería decir algo a Pablo. Yo comparto muchas de tus inquietudes, pero quiero decirte lo siguiente. Por aquí, por Praga, pasó un muchacho de apellido Strager. Acá está. Eduardo Miguel Strager. Le decían la tía. Es el tipo que va a intentar asesinar a Videla en febrero del 77 en la Operación Gaviota en Aeroparque, cuando pone carga de dinamita abajo de un acueducto. El avión despegaba y tenía que explotar y volaba, y lo hizo tarde. Pero fue una guerra. Y además yo no lo digo, hay que ir al acta de abril del 89, donde lo que quedan de montoneros reconocen que hubo una guerra civil intermitente. Piden disculpas, hablan de unificación nacional, y ese clima de los montoneros, junto con otros hechos de gente que los enfrentó, creó una sensación de que podíamos dejar un pasado sangriento atrás. Eso ocurrió con Menem, después se volvió todo para atrás y estamos como estamos ahora. Pero no solamente pasaban hombres de extrema izquierda, acá está Vargas Llosa. Vargas Llosa pasó por Praga también. Pero Vargas Llosa va a pasar por Praga hasta el 68, porque él va a romper con el castrismo, porque no acepta la invasión de Praga y la primavera de Praga, que la ahogan los tanques. Te quería soviéticos. preguntar el paso del Che Guevara en Praga, porque a mí me gustó mucho una novela que siempre recomiendo, que es de Abel Pose, Cuadernos de Praga, que no tiene que ver con un trabajo como el que has hecho documental, porque es ficción, es novela, pero con un trabajo de Abel muy interesante en cuanto también a entrevistas. Y una pluma. Y una pluma, por supuesto. Pero ese paso del Che Guevara, transfigurado como la foto de tu libro, en verdaderamente otra persona, lo aprovecha Pose para imaginar un Che Guevara planteándose los interrogantes y también las incertidumbres sobre el paso a América Latina, porque fue previo Bolivia, si mal no Absolutamente, no marzo a julio del 66. ¿Cuál es la tesis de Abel? Que un Che Guevara que se refugia provisoriamente después de haber salido derrotado en África, en Praga, empieza a ver lo que hacía el comunismo, lo que era el comunismo en Praga, y empieza a interrogarse sobre el futuro del comunismo y a dónde iba la revolución, y si esto era tal como lo planteaba Cuba, y se encuentra con jóvenes víctimas del comunismo checoslovaco que le dicen: no, el comunismo es un desastre, la imposibilidad de pensar, la imposibilidad de interactuar. Bueno, es ficción, pero me gustó mucho esa teoría psicológica de un Che Guevara preguntándose si lo que estaba por hacer en América Latina valía la pena. No, no es ficción. El Che estaba muy disgustado con los soviéticos. El Che venía de una derrota tremenda en el Congo. Después se va a refugiar en Dar es Salaam durante 3 meses y va a ir a Praga, a un paso intermedio. Él no quería volver a Cuba porque había renunciado a la ciudadanía. Lo había boleteado Fidel Castro, le dio la carta, se lo dejó sin nacionalidad. Y él se refugia en Dar es Salaam, Tanzania, y en Praga, imaginando atacar la Argentina. Claro, porque la idea final era Argentina. Sí, pero ahí él pensaba en venir a la Argentina. Hasta que va Ramiro Valdés, el ministro del Interior, que era además el custodio de sus hijos, del Che, y lo convence en nombre de Fidel de que tiene que ir a Bolivia. Por eso él, antes de morir, minutos antes de morir, le va a decir a la gente de la CIA, ¿por qué se le ocurrió venir a Bolivia? Órdenes de arriba, órdenes superiores. Pero es cierto que ese Che, que estaba en Praga, imaginando cómo iba a atacar la Argentina, que después cambia a Bolivia, es un Che que se lo ve un poco más contento. Porque estaba en una ciudad europea, Pablo. Venía de Dar es Salaam con Ribalta y gente.
a pesar de que esa Praga era aburrida, y Federica, que la traductora, dice que no era tan aburrida, porque también había fisuras, y Occidente se metía en su poesía, en su teatro y en su música, cosa que no ocurría en Moscú o en Budapest. Pero después volvió a Cuba, estuvo muy poco tiempo y se tuvo que ir. Esta foto está sacada después de la crisis de los 14 días después de la crisis. No le ponga los dedos en la foto, así se ve. 14 días después de su famosa crisis con Fidel. Porque él viene de un largo viaje. En Cuba, cuando ya te querían sacar de encima, te mandaban de un largo viaje. Viene un largo viaje de pronunciar un discurso en Argel, muy contrario a Moscú. Y llega y lo va a recibir la crema del castrismo al aeropuerto, y se lo llevan y lo meten en una quinta donde va a tener una muy dura cruce de palabras con Fidel Castro de 48 horas. Tras ese cruce de palabras, a fines de marzo se saca esta foto porque un agente de la inteligencia cubana que se conoce como FICIN le hace esta transfiguración, que es la misma que va a usar, como bien vos decís, de Tanzania a Praga, Praga a La Habana, La Habana a América Latina. América Latina, en algunos casos por Uruguay, por Chile y por Argentina, pero eso está contado acá. Yo tengo una última pregunta de mi parte, Mariano, y le dejo a usted la última. ¿Por qué sobrevive el castrocomunismo cubano cuando los otros comunismos cayeron? Muy simple, porque es un campo de concentración. Cuba no es un país, es un campo de concentración, es una isla. Para salir de ahí, hay gente que prefiere subirse a una goma y que se lo coman los tiburones en vez de continuar viviendo en esa tragedia. Cuba no es un país, es un campo de concentración. Pero lo que pasa es que acá nadie con valentía ha plasmado esto ni en la OEA ni en los organismos internacionales, de que no podemos convivir. ¿Cómo vas a invitar vos a Raúl Castro a la cumbre de Panamá con gobiernos que han llegado a través de los votos? Como Dilma, que llegó con el 51. El doble estándar y la hipocresía política latinoamericana. Es un Estado policial. Pablo, es un Estado policial. Y aún se mantiene el doble estándar y la hipocresía. Absolutamente, va a haber que encontrar una solución, incluido con las Fuerzas Armadas adentro. Algo vas a tener que hacer. Con lo cual, deduzco que difícilmente América Latina podría haberse convertido en un campo de concentración. Te voy a hacer la pregunta, la tesis contrafáctica que plantea Mariano. ¿Podía haberse convertido América Latina en una Cuba entera? Te respondo con palabras de Jorge Massetti, el furor y el delirio. Qué suerte que no ganamos, porque si hubiéramos ganado, hubiéramos fusilado a 1 millón de personas. Ese grado de extremismo ideológico. Absolutamente. Además, Bueno, como lo decían por televisión. Como uno dice, salió bien, pero no sé hasta qué punto, por mérito nuestro, salió o bien, porque salió bien. En el poste y tuvimos que entrar a hacer volver al hombre que había echado en el año 55, porque la clase dirigente que vino después fue bastante... Vos le atribuís a Perón un protagonismo esencial en todo esto. Y por eso no lo quieren muchos que están arriba. Él usó la palabra exterminar en la carta a los oficiales y suboficiales de azul, por supuesto. A pesar de las cartas que se intercambiaron con Fidel Castro. Porque ahí lo que hay es un crujido donde salieron 2 papelitos, que es el archivo del señor José López Rega. Ahí está. Hay que entrar en ese archivo. La ventaja que tiene el Tata es que lee todos los archivos. En un país con protagonistas que no resisten archivos. Pero yo quise saber lo que pensaba mi padre realmente y quise ir y fui a la Cancillería, al archivo de la Cancillería. Mi padre fue embajador en el año 59 en Lima y recuerdo una conversación con Arnaldo Musich, a quien vos debés haber conocido muy bien. Yo era muy chiquito y yo recuerdo que mi viejo le dijo a Arnaldo, está infiltrado por el comunismo, la revolución cubana. En el año 59, ¿quién podía decir eso? Hacia fin de 59. Bueno, yo quería ir a ver qué opinaba mi padre, en qué se basaba, y no me dieron acceso. Papeles del año 59. Y a todo esto te muestro que tengo el archivo
que llega hasta los 70, porque acá no entró todo, acá hay más. Entonces es muy difícil trabajar en Argentina. Yo creo que habría que concluir esta conversación. Hay que temer a los hombres de un solo archivo. Vos tenés muchos archivos. Porque está el archivo de Villalona ahí adentro también, que era el delegado de Perón en La Habana y su pelea con Cook. Está el archivo del Departamento de Estado. Y Perón en eso se manejaba como el pez en el agua. Había entendido la lógica de la conspiración. Pablo, la embajada de Cuba en la Argentina sacó en sus valijas diplomáticas la plata del secuestro de los hermanos Bon y la plata de otros secuestros. Es muy grave, porque quien lo hacía era Navarro, Aragonés Navarro, un hombre de primera categoría en Cuba. Ha hecho cosas muy graves, y no solamente, esto no terminó en los 70. La gente que atacó la Tablada en el año 89, en enero de 89, se entrenó en la Nicaragua sandinista, y quien lo hizo fue un oficial cubano. Tata, mi diferencia con Mariano es, respetando por supuesto, porque además hay un vivido en Mariano Grondona de toda esta etapa, es que me cuesta reivindicar una tragedia total, me cuesta reivindicar, ponerle oropeles o agradecimientos a lo que resultó una tragedia total. Estoy convencido que tu libro lo que hace valientemente es echar luz sobre ese cáncer que tuvo la República Argentina. Pero solo para tener la dimensión de la tragedia. Fue un cáncer que terminó bien, digamos. Ahí también, perdónme Mariano, ahí discrepo, porque la verdad que no terminó bien. Si usted mira hoy las secuelas, y estamos obligados a mirar las secuelas de lo que fue esa tragedia total de la Argentina completa, con la irrupción del castrocomunismo, las organizaciones armadas, la situación de los políticos argentinos, la expulsión de Perón, todo lo que las democracias débiles, patológicas, no supieron resolver, nos costó asesinatos, vidas, una noche oscura, y nos está costando 30 años de democracia, donde no tenemos partidos políticos y donde un oficialismo se da el lujo de reescribir la historia a su antojo, tergiversando y privando a una verdad más amplia, al menos sin tomas de posturas ahistóricas o anacrónicas. No estoy convencido que haya salido del todo bien. Usted plantea, salió bien porque no fuimos Cuba. Ahora, todavía la herencia de esas noches negras, Mariano, todavía Pablo, tenemos las secuelas. Muchos de los que pasaron por Praga, la mayoría que estaban presos entre el 71 y 73, fueron liberados el 25 de mayo del 73 por Cámpora. Claro. Entonces comenzó todo de nuevo. Y bueno, ¿y qué significó esa liberación en manos de Cámpora? ¿Y qué significa hoy Cámpora en manos de muchos hombres de este gobierno que en su momento, lo sabes mejor que yo, y si te dejo a vos la rigurosidad histórica, participaban, ponían bombas y jamás se arrepintieron? Hay un arrepentimiento, si se quiere, in totum, muy genérico. Antes de que me echen, quiero hacer una reflexión, Pablo. El Che Guevara y sus herederos vinieron a matar a argentinos. No le habíamos hecho nada a los cubanos. Vinieron a matar a argentinos. Mataron muchos militares argentinos. El Che Guevara está colgado en la Casa Rosada. El cuadro del Che Guevara está en la Casa Rosada. La comandante en jefe, la señora Cristina, cada vez que pasa por ahí y lo ve al Che Guevara, no toma conciencia de que es un mal símbolo para sus Fuerzas Armadas que se enfrentaron en el pasado con eso. En eso estoy en un pleno de acuerdo con vos. Entonces, eso que acabas de plantear, Mariano, eso que acaba de plantear el Tata, es la prueba material de que no salió bien. Y de que a más de 30 años de democracia no hemos procesado ese tiempo. Depende que uno llame salir bien. Claro. Si uno le pasó un auto al lado a 5 centímetros y no lo mató, salió bien.
¿no es cierto? No, Mariano te está diciendo que salió bien, porque no tomaron el punto. el Yo poder. entiendo el punto, porque no llegamos a ser Cuba. Yo entiendo. Su tesis es, pegó en el palo, podríamos haber sido Cuba, salió bien. Ahora, entiendo el salió bien de Mariano. Ahora, yo planteo, yo dialécticamente cuestiono el salió bien, ahondando otros aspectos del salió bien. Y ahí está el problema nuestro. Claro. Son nuestros dirigentes, somos nosotros. Ahí está. Vos lo dijiste en Fuimos Todos. Lo planteaste en Fuimos Todos. Con una retrospectiva que usted también la sabe tomar, Mariano. Bueno, pero seamos un poco más piadosos con nosotros mismos, ¿no? Sí, sí. Hemos pasado por muchos. Hemos pasado por muchas cosas. Y no salió tan mal después de todo. No, lo bueno es que yo creo que me da la sensación que el nunca más no fue solo, no es es el último gran pacto democrático que ha tenido la Argentina. Y no es solo nunca más a una dictadura militar, creo que es un nunca más a cualquier tipo de violencia política. Pero que nunca más todavía no terminó, porque hay un proceso de venganza muy fuerte frente a los militares que ganaron. A ver esa explicación. No te la voy a dejar pasar. No, yo creo que en el año 2003 esta cuestión de los derechos humanos no estaba en la agenda argentina, teníamos prioridades más altas. Sin embargo, una pareja trajo desde el sur esta preocupación con intereses políticos. ¿Cuál era el interés político? Sí, bueno, reivindicar algo que ellos no habían nunca hecho. Entonces lo pusieron a Eduardo Dualde, que era el abogado de toda esta gente, y otros personajes en la administración pública. Tiraron abajo las leyes, no le importaban para nada la retroactividad de las leyes, tiraron todo abajo y empezaron toda una serie de juicios que continúa hasta hoy. Pero es un proceso de venganza. Entonces la pregunta final... En todo caso, los dos bandos adentro, pero no uno solo. La pregunta final tendría que ser esta. ¿Y cómo sigue esto entonces? Habrá que ver qué hace la democracia argentina a través de sus dirigentes a partir del 2015. Habrá que ver, y eso hay que tener mucho cuidado, qué va a hacer el votante, si le va a pedir a su candidato, señor, ¿usted qué va a hacer con esto? ¿Usted lo va a seguir teniendo mil y pico de gente presa que se está muriendo de viejos? ¿De mayores de 70 y pico de años que no puede estar en su casa? Están muriendo como perros ahí. ¿Usted va a tener eso? Bueno, entonces yo no lo voto. Cuando planteas la reivindicación de Cristina Fernández de Kirchner, la comandante en jefe de la Fuerza Armada del Che Guevara, me da una sensación personal que es otra frivolidad más de la historia que se repite como farsa, la tragedia que se repite como farsa. Sí, pero eso... Porque la historia de los Kirchner no tiene nada que ver con el castrocomunismo. Tiene que ver mucho más con la acumulación financiera con la y la especulación inmobiliaria. Y hicieron todo eso para que algunos periodistas se callaran la boca. Así es. Porque estaban metidos en eso. No, porque estaban todos muy bien comprados. Y además estaba metido en el tema de los Tendríamos derechos para hacer un humanos. programa con vos, Tata, te agradecemos. No, Bueno, y haremos varios más. Sí, exacto. Muy amable, Muchas gracias, muy amable, Tata. Pablo.